Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta sesión en vivo, totalmente gratuita para ustedes. Esta es una sesión por parte de la comunidad de Sueños de Poder, una sesión en la que pues estamos revisando los temas que ustedes, por los que ustedes votan, por los que ustedes eh, les compartimos en los grupos una serie de temas posibles que podemos revisar cada semana con semana y ustedes nos dicen cuáles son los que más les interesan. La sesión que vamos a revisar el día de hoy es una sesión de un tema que hacía tiempo había estado en las encuestas, pero que pues no había salido ganador y que me entusiasmaba bastante. Es un tema un poco complejo. Incluso nos costó trabajo hacer la selección de qué es lo que podíamos compartirles, pero bueno, al final logramos hacerlo. Estos eran los tres temas de la semana pasada de la encuesta. Sueños y entidades espirituales entre los celtales de Chiapas. Nos vamos a quedar cortos de todo lo que podríamos decir respecto al texto que vamos a revisar, pero hay muy buena información. Hubo 26 votos por este tema. Teníamos también la propuesta de hacer una lectura en voz alta de una conferencia y un cuento sobre sueños de Jorge Luis Borges. Tuvo algo de votación, pero la verdad es que fue el tercer lugar. En segundo lugar estuvo Buzón de Sueños, que es donde hacemos eh, una sesión donde ustedes pueden compartir sus sueños y buscamos algunas interpretaciones o trabajos que podremos hacer a partir de ellos. Bueno, entonces ganó el tema de sueños y entidades celtales de los celtales de Chiapas. Este es una sesión que está basada en el texto llamado Chulel, eh, eh, una etnografía de los celtales de las almas de los celtales de Chiapas, de un señor llamado Pedro Pitarch, me parece, no sé si lo dije bien, no sé, no lo recuerdo bien. Tengo el libro en físico, pero lo olvidé en otro lado, entonces por ahora vamos a contar con una versión electrónica. Es un libro interesantísimo, interesantísimo, se los recomiendo muchísimo. Así que bueno, vamos a revisarlo. Hicimos una selección de fragmentos del libro y empezamos, digamos, por el final, por la parte más avanzada del texto y luego retomamos para revisar de qué estamos hablando. Pero antes, por supuesto, el comercial de esta semana. Esta semana todavía se pueden inscribir y es la última a la que se van a poder inscribir a Arquetipos de Tierra en los Sueños, un curso taller donde hacemos siembra de sueños, ejercicios para poder sembrar cosas en los inframundos, limpiar los inframundos, también donde revisamos algunas zonas de eh, del mundo onírico, sobre todo del mundo subterráneo onírico, entre ellos algunas, las llamadas cuevas de poder, algunas, y revisamos más información al respecto sobre símbolos vinculados a la tierra, a la prosperidad, a la fecundidad, pues, con todo eso está vinculado a la tierra, y entonces a partir de ahí la siembra de sueños, perdón, está centrada en este tipo de pues, temas, ¿no? Bueno, vamos al texto. Empezamos, insisto, con una parte del texto que es, está más avanzada en el texto, ¿no? Es decir, es un apartado más avanzado, porque empieza ahí, hace un comentario muy interesante sobre los sueños. Y después regresamos a una parte inicial hasta donde nos dé tiempo. Es probable que si les gusta este tema, podamos hacer una segunda sesión, una segunda parte, porque es muy interesante y me encantaría que se pudiera hacer así. Bueno, vamos a comenzar. Los signos en los sueños. Entre los cancuqueros, este es un texto que habla sobre una locación llamada Cancuc, en Chiapas, en donde habitan este pueblo tzeltal. Entonces dice, entre los cacuqueros, como entre otros grupos indígenas del área, recordar e interpretar los sueños representa un valioso ejercicio de inspección. Ello obedece en parte a que los sueños constituyen una de las vías posibles por las que se accede a las realidades paralelas de las almas. La actividad onírica, como se recordará, se origina en el chulel. Vamos a revisar en breve qué es el chulel, pero por ahora vamos a decir que es una especie de concepción anímica o una forma de alma, por así decirlo. No es propiamente eso, pero vamos a entenderlo así.
Entonces, la actividad onírica, como se recordará, se origina en el chulel y posiblemente, también insisto en que probablemente lo estoy pronunciando mal, pero bueno, no conozco la lengua, me disculpo. Y probablemente, aunque en menor medida, en las experiencias de los lab. Los lab son una entidad espiritual de estos celtales que no vamos a alcanzar a revisarlos porque hay además varios tipos y se comportan de ciertas maneras y representan y hacen cosas muy específicas, pero bueno, no nos va a dar tiempo de revisar eso y lo podríamos dejar para la segunda parte de esta lectura, si es que a ustedes les interesa. Pero los sueños presentan dificultades de desciframiento. En apariencia, los sueños poseen un significado conocido de antemano y basta con aplicar un esquema previo para saber lo que dicen. Ante mi demanda de ejemplos, varias personas no tuvieron otro remedio que aventurar algún tipo de corrección entre sueños y comunes, perdón, entre sueños comunes y su significado. La mayoría se relaciona con la cosecha, con futuras enfermedades o con la muerte de algún pariente o de uno mismo. Por ejemplo, la aparición en el sueño de monedas antiguas enterradas significa una buena cosecha de maíz, lo cual tiene pleno sentido porque tiene que ver, recuerden, con el dinero, con el excremento, obviamente aquí con el abono y con lo que produce la tierra también. Eh, entonces, esto incluso simbólicamente puede significar algo muy parecido. Puede ser una siembra de de sueños de prosperidad, y aquí les estoy pasando algunas claves de lo que vamos a ver en el curso de arquetipos de tierra en los sueños. Ahí les pasamos todo ¿no? el paso a paso de cómo sembrar este tipo de sueños para además que se manifiesten en sus vidas. Entonces, la aparición en el sueño de monedas antiguas enterradas significa una buena cosecha de maíz. Gente de Oshchuk, un municipio indígena colindante, o mujeres de tez blanca significa una mala cosecha, porque estas en realidad son animales, roedores, aves o ardillas que dañan las milpas. Esto era, ¿no? Pues algo, era un miedo frecuente entre los pueblos indígenas, ¿no? Que los animales que se comían la siembra, ¿no? Por eso ahí había cierto miedo eh, al año uno conejo, ¿no? Por ejemplo, porque podía remitir a eso y además a todas las manifestaciones lunares, la locura, la confusión, el sueño, ¿no? Porque la luna tiene que ver con el conejo tiene que ver con la luna, ¿no? De ahí el conejo en la luna y este tipo de cosas. Alguien que entra por la puerta de la casa propia significa que algún familiar caerá enfermo. El robo de un machete significa la muerte de un hijo. Si es un cántaro o algún instrumento de telar de cintura de una hija. Esto es muy interesante porque el robo de un machete significa la muerte de un hijo y en Freud los utensilios, frecuentemente las herramientas significan elementos fálicos, pero también pueden significar hermanos menores o hijos. Entonces, el robo de un machete como muerte de un hijo también podría estar cercana a una simbolización occidental, ¿se dan cuenta? Es muy interesante. Si es un cántaro o algún instrumento de telar de cintura de una hija. Los cántaros, los recipientes, remiten en Freud, por ejemplo, al aparato sexual femenino. Entonces, esto también hace un eco en Occidente. ¿Se dan cuenta? El telar de cintura, pues bueno, también evidentemente puede remitir a símbolos muy parecidos. Uno mismo, muy borracho y sin apenas tenerse en pie, significa una enfermedad grave, lo cual, bueno, hace pleno sentido, ¿no? Caballos, mulas, reses u ovejas en el sueño son señal de la propia muerte. Disculpen. Eh, Déjenme revisar algo aquí. Perdón. El baño de vapor, que es un pequeño y bajo edificio rectangular anexo a la casa y semihundido en la tierra, que bueno, nosotros podemos sospechar que está describiendo un temazcal, significa que algún familiar va a ser enterrado. Y además podemos analizar el símbolo. El temazcal significa el vientre materno, la madre tierra, las cuevas, ¿se dan cuenta? Entonces, de nuevo, es muy lógico esto. Si un castellano, es decir, pues sí, un mestizo, entrega al soñador un paquete o un libro, es que se van a tener muchas gallinas o una buena cosecha de café. O bien que se va a ocupar un cargo religioso o se va a hacer chamán.
Muy interesante este símbolo, ¿no? Aquí en este texto vemos muchas veces la relación entre los pueblos celtales, perdón, de Cancún y la relación con los mestizos y con los españoles. Creo que no vamos a alcanzar a ver, por ejemplo, lo que significa escuchar o soñar con pasos de zapatos. Es muy interesante. Ya lo veríamos para la segunda parte, si es que votan por esa. En la práctica, sin embargo, el sentido de un sueño está lejos de mostrarse con tal facilidad. Un caso concreto, pero en absoluto excepcional, puede ilustrar este punto. En la casa de Shun Pin, donde he pasado la noche, las mujeres se levantan como de costumbre antes del alba y se trasladan a la cocina. Unas vigas cubiertas con un tejado horizontal de heno y dos paredes de hoja de plátano y plásticos, para avivar los rescoldos del fuego, empezar a hacer la casa de maíz y calentar el café. Los hombres nos incorporamos después y nos acurrucamos junto al fuego para quitarnos el frío. En la casa viven además Shun y su mujer, cuatro hijos varones, de los cuales los dos primeros tienen esposa y los hijos de estos. Una de las esposas, muy joven, ha soñado algo durante la noche y se lo ha contado a su suegra, quien a su vez se lo cuenta a Shun. Entre comentarios de otra índole, cuando se incorpora a la cocina. El contenido del sueño, en su segunda versión, es más o menos que ella hablaba con un castellano, Cashlan, así le llaman a los castellanos, ¿no? Eh, lo cual puede entenderse bien como que efectivamente hablaba, bien como que tenía intercambio sexual con él. Las dos acepciones en realidad no son muy diferentes en Cancún, donde una mujer joven no debe comunicarse con un varón que no sea de su propia fratría. Según supe después, este es un sueño que se repite con relativa frecuencia entre las mujeres. Ah, disculpen, debo de la computadora. Ya está. Um, Según supe después, este es un sueño que se repite con relativa frecuencia entre las mujeres y que en ocasiones se interpreta como pronóstico de aborto. Wow, ¿no? Tampoco me parece, tampoco me parece, es la primera vez que esta mujer ha señalado tal cosa. Shupin, Shunpin, aún sin conceder demasiada importancia al sueño, quiere conocer más detalles. Pregunta directamente a la joven, aquí disculpen, una mala transcripción, por el aspecto del castellano. ¿Lo has visto alguna vez? No. ¿Qué aspecto tiene su ropa? No recuerda bien, pero llevaba camisa. ¿Es vieja? Un poco, parece que está limpia. ¿Llevaba un libro o alguna otra cosa? No. ¿Dónde fue el encuentro? No sabe. ¿Junto al arroyo? No. Parece ser que en un camino. ¿Es un camino grande o pequeño? Cree que es un camino ancho. ¿Había una cruz? No recuerda haberla visto, pero era en Cancún. ¿Pero era en Cancún? Parece ser que no. No reconoce el lugar, pero es campo abierto. ¿Lo soñó temprano en la noche o más tarde? Fue poco antes de despertar. La joven da contestaciones cortas en un apropiado tono de farfulleo. La mujer de Shun le pregunta ahora algo que no entiendo del todo, relacionado con si ha hablado con su madre sobre su casa actual. Todo esto se desenvuelve en un tiempo largo en el que se entrecruzan conversaciones sobre las actividades a realizar durante el día. El esposo se burla del sueño de su mujer y todos ríen. Después de unos minutos, Shun vuelve a preguntar, pero ahora sobre el hecho de que sobre lo que ha hecho en los últimos días. ¿Ha sucedido algo raro en el manantial o en el mercado? ¿Qué comió en este último lugar del pasado domingo? Disculpen. Una vez terminado el desayuno, todos se separan sin que nadie haya aventurado ninguna explicación del sueño. Más tarde, intrigado, pregunto a Shun Pin por el significado del sueño. Obviamente, él es la persona indicada, no solo porque es el señor de la casa, sino porque como chamán, su autoridad en la interpretación de los sueños está bien respaldada. Me responde, sin embargo, que es difícil saberlo. Los sueños son difíciles de entender, raros. Si la mujer continúa soñando, tal vez pueda llegar a saberse algo más, pero habrá que conocer más detalles del sueño y de su vida consciente. En otras palabras, evocar la razón de un sueño es situarlo en un contexto más amplio, de modo que permita reconocer si entre los más bien escasos detalles algunos son significativos porque muestran cierto parentesco que los acerca a otros. Y en tal caso, ¿cuáles? Y entonces, signos de qué. O si se trata, en cambio, de uno de tantos sueños sin propósito. Es así que en los sueños no se aparece el futuro, sino estrictamente vaticinios. El interés en ellos estriba más bien en su capacidad para manifestar pliegues de las relaciones entre personas chulel en relación con otros chulel o con los lab. Ya les he dicho que tanto chulel como lab son entidades espirituales y que el lab no nos va a dar tiempo de revisarlo, pero bueno.
o más vagamente lab en relación con Chulel o con otros lab, que en estado de vigilia pasan desapercibidos. Es decir, contactos espirituales que mientras estamos despiertos no nos damos cuenta que ocurren y que después en los sueños nos damos cuenta o se nos revela que algo pasó. Esto es muy interesante, esta doble interacción o doble existencia entre los celtales de Chiapas, como lo va a describir Pedro Pitarch. Pedro Pitarch, sí es, creo, sí. En relación a esto. De ahí que, por más que su interpretación esté orientada hacia el porvenir, los cancuqueros se contenten con rastrear señales que revelen lo que está fraguando en torno a una persona. Se está fraguando en torno a una persona. De manera parecida a como ciertos cambios en la atmósfera hacen presagiar tormenta. Ok, aquí entramos a otro apartado, pero necesito que me dejen revisar a ver si del texto original no me faltó leerles algo, alguna nota al pie de página. Eh, Denme un segundito. Sí, miren, aquí me faltó. Ah, no. No, todo en orden. Sí, sobre el chulel. No, esto no es importante que. Muy bien. No, esto parece que no eran notas al pie de página importantes. Vamos entonces a la siguiente parte del texto. Ok. Esta es la parte, una de las partes más iniciales sobre el texto, en donde nos va a explicar el autor, por supuesto, esto sobre las entidades espirituales. Aquí va a desarrollar lo que significa chulel. Me habría encantado que llegáramos a la parte de los LAF, pero insisto, sería demasiado largo para el tiempo que tenemos, así que confío en que podamos hacer segunda parte una vez más. Ok, etnografía de las almas. Debemos comenzar con algunas distinciones elementales. En Cancún, una persona, toda persona, consta de un cuerpo, baquetal, formado esencialmente por huesos y carne, y un conjunto de almas, chulel, plural, chuleltic, todas ellas instaladas en el interior del corazón. Por supuesto, el término alma es aquí una simple convención. La raíz de la palabra chul se traduce normalmente tanto de lengua tzeltal como tzotzil por santo o sagrado. No obstante, para el desarrollo ulterior de mi argumento conviene reparar que chul es sagrado solo en un sentido muy estricto, es decir, chul es más bien lo otro de algo. Se trata pues de una noción puramente relativa. Por ejemplo, la palabra tzeltal para cielo, chul chan, significa lo otro de la tierra, tierra igual a chan. De modo que en relación con el concepto de persona, el chulel puede definirse como aquello que es lo otro del cuerpo. Noten que el autor es un autor español, es un antropólogo español, que es probable que no tenga conocimiento tanto de las tradiciones generales del resto de México, es probable, ¿no? A lo mejor sí, pero a lo mejor no quiere eh, eh, empantanar con estos conceptos más populares, pero esto suena totalmente a la noción que cualquiera podría pensar de Nahual, ¿se dan cuenta? Lo otro, lo misterioso o aquello que es el doble, todo eso remite a la noción de Nahual, al menos en sentidos más populares y en sentidos incluso castanedianos, ¿no? O como lo hemos entendido muchas personas vinculadas, que se empiezan a vincular a estos temas, ¿no? Lo otro del cuerpo, chulel, se compone a su vez de tres clases de seres. A, un minúsculo pájaro o ave del corazón. Esto de ave del corazón está presente en todo México, en los pueblos originarios de México. Eh, no recuerdo cómo era en náhuatl, creo que era Totoyolo, creo.
Pero esta noción del ave del corazón, insisto, está en muchísimos otros pueblos, por no decir que en todos. Entonces, primero está un minúsculo pájaro o ave del corazón. B, el chulel, un ser al cual, para distinguirlo del término más inclusivo, llamamos corrientemente, por sugerencia de Lorenzo Lot, Batzil chulel, es decir, genuino chulel. Y C, los lab, un conjunto de seres de muy diversa condición. Estos tres están presentes en el corazón de las personas, pero los lab además pueden estar fuera. O sea, hay labs que no solamente son los que están dentro o en interacción con el corazón de las personas. El ave de nuestro corazón. En el interior del corazón, cada cancuquero, en el interior de cada perdón, otra vez, en el interior del corazón de cada cancuquero anida un mutil o tan, literalmente ave corazón, mutil o tan, literalmente ave corazón. Por lo general es designado en plural, mutil costantic, el ave de nuestro corazón. Es un ser diminuto que en la mayoría de los casos se imagina como una gallina en las mujeres y un gallo en los hombres, idénticos a los que se crían y comen en las casas de Cancuco. En otros casos me fue descrito como una paloma, paloma mut, y en una sola ocasión como un zanate. El ave es rigurosamente necesaria para conservar la vida y no puede, no debe abandonar el corazón porque de lo contrario, el cuerpo se indispone inmediatamente y en un brevísimo espacio de tiempo muere. Sin embargo, es una presa codiciada por cierta clase de ser. Los pale, una especie de lab, es decir, otra entidad anímica de los cancuqueros, como más adelante veremos, que se las arregla para extraer el ave y comérsela, ¿no? Estas son entidades anímicas, espirituales, ¿no? Espíritus que se comen el ave del corazón. Esto es muy parecido a muchas nociones, tanto mesoamericanas, ¿no? De seres que se alimentan de la energía o de algo de espiritual o algo energético de los seres humanos, y muy parecido a las nociones demoníacas, ¿no? Europeas de ciertos seres que se alimentan también de las personas. El procedimiento que siguen suscita vívidas descripciones que en ocasiones llegan a repetirse casi palabra por palabra. Estos seres cantan o silban una melodía cerca de su víctima y el ave del corazón, seducida por el canto, se escapa a través de la boca, por la coronilla de la cabeza o por la coronilla de la cabeza en otras versiones, por la boca o por la coronilla. Una vez fuera del cuerpo es atrapada por el demonio, dice demonio, pero acá estoy seguro que era demonio, quien por 4 veces la lanza al aire hasta que adquiere el tamaño normal de una gallina o gallo, lo oculta entre sus ropas y se lo lleva a donde viven sus congéneres, en la espesura del bosque o en alguna cueva, y se disponen a conciliarla, perdón, a cocinarla. Allí hay mesas y sillas, entonces, según unas versiones, despluman el ave y la meten en una olla metálica con agua hirviendo y cuando ya está cocida la sirven en un plato, según otras versiones. El ave es rociada directamente con un cuenco de porcelana con agua. Hasta ese momento todavía no ha muerto la persona a quien se ha extraído el ave, pero ya está muy enferma. Nota un intenso dolor en el pecho, siente que va a morir pronto, se pone triste, comienza a despedirse de la mujer, de los hijos, y justo cuando los demonios en la cueva añaden la sal al ave, fallece la persona. Es fascinante esta narración, no sé si están de acuerdo, eh, y que nos hace pensar en tantas cosas que seguramente han oído de las abuelas, los abuelos, en los pueblos, también en textos parecidos también a algunas nociones de Castaneda. Yo les puedo compartir que he visto cosas así en mis sueños. Eh, la recuperación del ave del corazón rodada, perdón, la recuperación del ave del corazón robada es aún para los mejores rezadores muy difícil, en parte porque apenas disponen de tiempo y en parte porque los pale no suelen aceptar en canje verdaderas aves de corral. Ya ven que en muchas ocasiones algunos espíritus, tanto en religiones de santería, por ejemplo, ¿no? O en los mismos pueblos originarios, hacen comercio con espíritus y frecuentemente el intercambio es el sacrificio de algún animal, por ejemplo, alguna ave de corral, disculpen. Eh, y a estos pales no los aceptan, ¿no? Por alguna razón desconocida prefieren comer el ave alma.
Solo si la víctima tiene un lab capaz de vencer al pale y devolver el ave, puede salvarse, pero incluso así, el paso sigue siendo difícil. En los raros casos en los que el chamán diagnostica pérdida de ave, suele coincidir con enfermedades repentinas de empeoramiento rápido o con golpes fatales. El pronóstico casi siempre es de muerte, excepto el de ánima indispensable para la vida, no parece que se atribuya al ave de corazón ningún papel directo en el carácter, sensibilidad o conciencia individual. Se dan cuenta solamente, al parecer, es una especie de noción de vital, ¿no? Pero no influye en cómo eres o en, perdón, en tu personalidad o en alguna característica física. Aquí hay una nota al pie de página que les voy a pedir que me den un momento para leérselas en lo que logro encontrarla. Eh, Aquí la tengo. En la etnografía de los Altos de Chiapas, las noticias acerca de un ave en el corazón son escasas, pero existen. En Yochib, una internet, ¿verdad? Eh, ¿En qué parte me dejaron de escuchar? ¿Se acuerdan? Estábamos leyendo la nota al pie de página en la etnografía de los Altos de Chiapas. ¿Eso lo alcanzaron a oír? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ya te escucho, Dani. Ah, perfecto. Estábamos leyendo la etnografía, perdón, la nota al pie, ¿verdad? Eso, ahí nos quedamos, ¿cierto? Vamos a leerla de nuevo en todo caso. En la etnografía de los noticias acerca de un ave en el corazón son escasas, pero existen. En Yochip, una aldea del municipio Tzeltal de Oshchuk y cercana a Cancún, alguien explicó a Villarrojas que el alma que come el nahual es como pollito, si es de niño, como una gallina, si es de mujer, y como gallo, si es hombre. A veces esta alma sale a pasear solita y sin darse cuenta se asoma al lugar donde se reúnen los nahuales. Entonces se la comen y la persona a quien pertenece deja de existir. Montagu, sobre las almas de los celtales que vivían como peones en las fincas ganaderas de Ocosingo, escribe, otra es un en forma de un ave pequeña que habita en el corazón. Yiteras sobre Chenalhó, municipio Tzotzil, colindante con Cancún, también hace una breve mención. En cierta ocasión, Manuel escribió el alma que es comida como un pájaro o un ave de corral. Entonces, es muy interesante cómo tenemos esta noción más o menos generalizada de una entidad que parece un ave y que está dentro del corazón. Disculpen. Un suceso relativo al ave del corazón, el único que pude escuchar, me fue contado por Alonso Cal,
que lo aprendió de su madre cuando era niño, la cual a su vez se enteró de él porque los protagonistas eran sus vecinos. Dos hermanos tenían una hermana que vivía en otra casa con su esposo. Esta es una historia muy interesante, pero hay aquí una nota al pie que déjenme leérselas. Se notará que los relatos sobre las almas con un matiz ligeramente mítico son, sin embargo, presentados como un suceso no demasiado lejano en el tiempo y cercano en el espacio, como un chisme. Entonces, disculpen por esta tos. Bueno, noten, son dos hermanos que tenían una hermana que vivía en otra casa con su esposo. Este bebía mucho aguardiente y la maltrataba. Los hermanos decidieron entonces intervenir dándole una lección y por medio de sus lab, estas entidades también, ciertas facultades extraordinarias, ¿no?, que tenían en sus lab, extrajeron el ave del cuerpo de su hermana, eso sí, guardándola cuidadosamente en una pequeña caja de madera para que otros lab no pudieran devorarla. De inmediato, la hermana se vio enferma y tuvo que acostarse. Cuando su marido se había repuesto de la borrachera, pidió su comida, pero la mujer no podía incorporarse. El esposo comenzó a lamentarse y se dirigió a la casa de sus cuñados, quienes, fingiendo no saber nada, aceptaron intentar curar a su hermana. Diagnosticaron la pérdida del ave del corazón por causa falso de los golpes que había recibido de su marido y a cambio de curarla exigieron 10 litros de aguardiente y la promesa de que en adelante la trataría bien. Los hermanos regresaron a su casa, donde tenían escondida el ave, y la llevaron delicadamente entre sus ropas. A medida que se acercaban a la casa de su hermana, ésta se sentía mejor y comenzaba a hablar. Depositaron el ave sobre la coronilla de la cabeza y por sí sola se introdujo hasta el corazón. Enseguida la mujer se repuso del todo y se dispuso a preparar la comida. ¿Qué tal esta historia, eh? El genuino chulel. La segunda clase de alma, el chulel, también se aloja en el corazón y es necesaria para la vida, pero además interviene en la caracterización individual de cada persona. En los chulel residen la memoria, los sentimientos y las emociones. Es responsable de los sueños y en él se origina el lenguaje. La naturaleza distinta de cada chulel es lo que da a cada ser humano un temperamento singular. Quienes describen su aspecto coinciden en que su perfil es el de un cuerpo humano y se precisa a veces con la misma silueta del cuerpo de su portador, pero sin carne ni huesos. Una mancha oscura, una sombra espesa, existe desdoblado, habita dentro del corazón de la persona que vive en Cancún y simultáneamente en el interior de cierta montaña. El Chulel en la montaña Chival. Existen 4 Chival, que son otras tantas montañas, donde residen las almas Chulel de los miembros de cada uno de los 4 grupos exogámicos mayores, fratrías, es decir, hay como 4 grupos, por así decirlo, 4 clanes, tribus o familias, grandes familias, eh, en estas comunidades tzetzales de Cancún. Y son los Cheheb, los Boj, los Ixcaj, los Ica, lo y Chik. No sé si lo estoy pronunciando bien. Las montañas se hallan fuera de la tierra de Cancún, cada una situada según su figura en el rumbo de las 4 esquinas del rectángulo que forma la superficie de la tierra. Aquí les leo una nota al pie. Y la nota dice, pero su nombre y situación exacta son desconocidos para muchos cancuqueros. Se refiere eh, a estos Chival o dónde estarían los Chival. Más bien, es que noten, ellos creen que sus Chulel está al mismo tiempo en una montaña, en el interior de una montaña. eh, y cada grupo tiene su propia montaña, pero lo que creo que no saben bien es en qué montaña está su grupo. Vamos a seguir leyendo. Pero su nombre y situación exacta se desconoce para muchos cancuqueros. Nadie debería conocerlos, aunque se sospecha que de hecho muchos lo saben y pocos se aventuran a insinuar a algún lugar concreto, siempre preferido al de otras fratrías, pero nunca de la propia. Es decir, como que dicen, no, pues la fratría tal, ¿no? El grupo tal está en tal montaña, pero la mía no te digo, ¿no? No obstante, los nombres y lugares que pude escuchar se repiten constantemente. La primera de estas montañas es Acabalna, casa oscura, nocturna, es lo que significaría, ¿no? Acabalna, cerca de la comunidad celtal de Yajalón.
y a un día de marcha hacia el norte. Es posible divisarla desde algunos parajes de Cancún. La segunda es un lugar más incierto que se sitúa en ocasiones hacia el este y en otras como el cerro al pie del cual está la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en lo que antiguamente era área de la lengua zoque y hoy es hispanohablante, situada hacia el oeste y a unos 2 días de camino a pie. La tercera es Yalachen, Cueva Baja, es lo que significaría, en cuya falda se asientan el pueblo tzotzil de Bartolomé de los Llanos y que se encuentra a cerca de 2 días de marcha hacia el sur, por el camino que conducía a las fincas cafetaleras de la costa pacífica y que por eso conocen algunos canqueros ancianos. La última es Ixcalwitz, Ixcalwitz, Montaña Negra. Se encuentra en el municipio estatal de Oshchuk, donde se conoce como Ixcala, a ver si puedo pronunciar esto, perdón. Ixcalajawa. Híjole. Ixcalajau. Creo que ese sería. Una disculpa. A no más de 6 horas de viaje en dirección sureste. Estas montañas no son necesariamente de gran altitud, pero tienen en común poseer un perfil piramidal a la destacada de la superficie de sus alrededores. Y el autor dice, omito indicar que fratría corresponde a cada montaña, es decir, no sabe y no quiere decir además en qué montaña estaría cada fratría, ¿no? Muy interesante esto, ¿no? Eh, en discrepancia, esta discrepancia, que los cancuqueros de carne y hueso se dividan en 3 únicas fratrías y sus chulel en 4, se explica sin dificultad. Hace unos 40 u 80 años los chulel de los Boj se unieron a los Ijá, porque su montaña Chival se inundó de agua. En otras versiones, hormigas irrumpen en su interior o su techo, una suerte de bóveda, se desprende, y sus autoridades pidieron permiso a los Ijá para trasladarse a vivir allí, a su montaña. Desde entonces los clanes Boj son Bojil y Ka, y los miembros de ambas fratrías no pueden casarse entre sí porque son parientes. Ignoro si la diferencia se limita a expresar una tensión de carácter estructural, es decir, la presencia de 3 únicas fratrías contra la preferencia por pensar y ocupar el espacio en tétrada, o si la explicación es histórica y la fusión de ambas fratrías efectivamente tuvo lugar en el pasado. Les leo una nota al pie. Se supone que la fusión ocurrió entre 40 y 80 años atrás, es decir, en un tiempo que ronda los límites de la memoria narrativa. A Guiteras, cuyo trabajo de campo en Cancún fue en 1944, le explicaron que los clanes se fundieron hacía unos 30 años, es decir, esto está publicado por ahí de 1992. Bueno, la revisión en una versión de 1992. Pero otra parte, en los registros de bautismo entre 1771 y 1777, que se conservan en el archivo diocesano de San Cristóbal de las Casas, algún párroco anotó el barrio al que pertenecía el recién nacido, y eran 3: Chejet, el título de una fratría, Chichajún o Chij, y Saquichen. Es posible, pues, que en una fecha tan temprana como 1771, los cacuqueros se dividieran en 3 únicas fratrías y no puede descartarse que éstas se hallaran localizadas. Ok, seguimos con el texto. En todo caso, si para propósitos matrimoniales los Boj y los Ikha constituyen una sola fratría, en las ceremonias de curación los rezadores los consideran grupos distintos y ofrendan a sus respectivos chival por separado porque se sospecha, sus chulel no se llevan bien del todo, no les gusta vivir juntos. Los cancuqueros de carne y hueso se dividen en fratrías porque sus almas viven en montañas separadas, no a la inversa. La forma de los chival es piramidal debido a que adoptan el contorno de las montañas que los albergan. En su interior hay campos cultivados de maíz, manantiales, árboles, frutales. También existe mucho dinero en monedas metálicas y objetos fantásticos como radios, teléfonos, televisiones, automóviles. Sin duda celebran fiestas donde se consume aguardiente, aunque no parece que se festeje a ningún santo. Es improbable que allí se conozca la luz del sol y tal vez disponen de luz eléctrica. No obstante, todo lo que allí existe es chul, es decir,
sin verdadera sustancia tangible. Cada mañana se halla dividida internamente en 13 niveles horizontales superpuestos, Osh Lahun Lam Chival. Aunque, y el 13 es un número importantísimo en las cuentas calendáricas en todo Mesoamérica, ¿no? En todo el mundo antiguo de esta parte del mundo. Aunque las almas Chulel solo ocupan de manera permanente los tres superiores, que a su vez se distribuyen en numerosas cámaras y pasillos unidos por puertas, los Chulel ocupan los tres niveles de acuerdo con su edad. En el tercero residen los Muk Big It, grandes, pequeños, los Chulel de los cancuqueros que tienen menos de 20 años. En el segundo residen los Mel Mamal, madres, padres, de edad entre 20 y 40 años. Y en el primero se hallan los Chulel de los Mehil Tatil, los mayores. Esto obviamente es una imagen creada por inteligencia artificial, pero que me parece que es bastante acertada, ¿no? Que la que creó Betty. Bueno, son generaciones lógicas de 20 años cada una en Cancún. A la edad de 20 años un hombre ya es con toda probabilidad padre y a los 40 abuelo. Pero la distinción en el chival de grupos de edad auténticos está lejos de ser una cuestión banal, como se hizo ver, como me hizo ver Rominko Stul, quien no es rezador o principal, no ha desempeñado ningún cargo de prestigio y tampoco habla una palabra de castellano, pero que posiblemente tiene más de 60 años. Él recalca que en Chival se respetan, deben respetarse las edades legítimas, mientras que en Kakuk, personas más jóvenes que él se comportan como si no lo fueran. El principio de edad se encuentra por encima de cualquier otro en la jerarquía social, pero en la práctica sí se juega con la edad. Hay quien en un mundo en el que no se lleva la cuenta de los años, traduce su posición de poder añadiéndose edad o restándosela a otros. Es el caso de algunos jóvenes que no se rasuran el vello de la barba y el bigote, lo que es un privilegio de las personas de más edad, o saludan con un término de referencia inadecuado o como si fueran ancianos, no se inclinan para besar la nariz y pómulos de los mayores. En los chival no suceden estas cosas. Una parte sustancial de lo que se sabe sobre los Chival procede, como hacía hincapié Lorenzo Lot anteriormente, de los textos de oraciones de protección o curación que los rezadores dirigen hacia aquellos lugares. Ello explica que las distintas descripciones se repitan de manera idéntica o muy parecida. Lo que sigue es una reunión de fragmentos de cierta oración, Smachtan Mehil Tatil, obsequio para las madres, padres, que registré en la ceremonia de curación de un niño de unos 4 años de edad. Bueno, les voy a leer esto, que es una serie de versos, de fragmentos mm, de oraciones, pero que, bueno, obviamente están un poco inconexas, pero vamos a seguir al autor, ¿no? Sagradas montañas con vida, reverenciadas montañas con vida, ¿dónde estáis reunidos? ¿Dónde estáis todos? Sagradas madres, sagrados padres, gran casa, gran morada de vuestras sillas, en vuestros taburetes, en vuestras sillas de Castilla, en vuestras grandes bancas, con gallinas de amarillo plumaje, con perros de amarillo pelaje, con sillas amarillas, con taburetes amarillos. ¿Cuántas casas en la tierra? Naftalum, cuántos chival, cuántos colibal, hasta los mayores, hasta los menores, donde son abrazados, donde son cargados, son genuino, su genuino chulel, su genuino ángel. Esto suena como un préstamo, ¿no? De ángel. Vengo con mi humilde palabra, vengo con mi humilde corazón, envío 2 huevos, envío 2 gallinas, blancas palomas, 2 sagradas flores, 2 sagradas azucenas, que lleguen haciendo refulgir los ojos, haciendo refulgir eh, los pies, estimadas madres, estimados padres, ante vuestros rostros, ante vuestros cuerpos, cuando son los que resuelven las disputas, los que resuelven los problemas, estáis ordenados en la gran casa, estáis formados en la gran morada, señora madre de la fratría Chig, señora, señora madre de la fratría Chig, señora padre de la fratría Chig. Con esto se saciará vuestra sed, con esto se saciará vuestro corazón, una botella de aguardiente, un vaso. ¿Acaso ha pasado el acusador? ¿Acaso ha pasado el mentiroso? Pasó entre vosotros, presidentes madres, presidentes padres,
Habitáis en las antiguas habitaciones, habitáis en los antiguos aposentos, pasaron a daros regalos, pasaron ante vuestros pies, ante vuestras manos, os pido que no los aceptéis. Los besos en la nariz, los besos en las orejas, aceptad mi regalo para vuestros pies, aceptad mi regalo para vuestras manos, vuestra niña mimada, vuestro niño mimado, ya le amantasteis, ya le disteis pecho, abrazadle bien, cargadle bien, en la gran casa, en la gran morada, recibid los obsequios todos por igual, recibid todos juntos con el presidente mujer, con el presidente hombre, con el alcalde mujer, con el alcalde hombre, con los comandantes, los que arreglan las disputas, los que solucionan los problemas en la gran casa, en la gran morada donde crecéis, donde vivís. No recibáis a los mentirosos, a los chismosos. ¿Cuántas son las faltas? ¿Cuántas son las palabras dadas? Así son los envidiosos, los de doble corazón. No le abandonéis, no tengáis asco de su casa, no tengáis asco de su pis, vuestra niña mimada, vuestro niño mimado. Noten este tipo de rezos cuando nos acercamos a este tipo de oraciones por parte de los pueblos originarios, notamos algunas cosas que se repiten, como por ejemplo la reiteración de entidades tanto femeninas como masculinas, donde, eh, es decir, como no puede estar una sin la otra, por eso suele decirse, ¿no? Presidente mujer, presidenta hombre, ¿no? Esto es algo recurrente en este tipo de oraciones. En el texto se reconocen dos aspectos que toda descripción chival subraya. En primer lugar, son lugares donde crecen los chulel de los niños de cada fratría. La más destacada autoridad allí no es un hombre, sino una mujer. Tesmejilta Chi Ibal, la madre en el Chival, quien cada cierto número de años es seleccionada entre las mujeres más ancianas y con más aptitudes. Los Chulel poseen, por tanto, cualidades distintivas y cuyo papel es el de abuela cariñosa y atenta con los niños, de una manera quizá comparable a cómo en Cancún las abuelas tratan a sus nietos y vigilan que sus nueras los cuiden correctamente. Los chulel de mujeres más jóvenes, Mehel Wishil, dan de mamar a los niños y las mujeres menores de 20 años, Mukbikit, cargan y abrazan a los niños al igual que lo hacen en Cancún las hermanitas un poco mayores. Los varones, por su parte, se ocupan de los niños, les proporcionan comida, juegan con ellos, los llevan de paseo. De acuerdo con Shun Pin, cuando nace un niño en Cancún, también aparece su chulel en el chival, por lo que transcurridos 1 o 2 meses de 20 días, es decir, veintenas, después del nacimiento conviene ejecutar una ceremonia en el altar doméstico donde se ofrece a los miembros del chival un cuarto o un medio de litro de aguardiente, velas, incienso, tabaco, y a cambio se solicita que cuiden del chulel del niño, que lo abracen, que lo sostengan. En chival, hay quienes no se portan bien con los niños o son inconstantes en sus cuidados. Puede ser que casi jugando los fastidian, los pellizcan, los dejan caer. En ocasiones pierden la paciencia y les pegan. Cuando los bebés de Cancún lloran sin razón aparente, es que sus chulel son maltratados en la montaña. Por esta razón conviene obsequiar periódicamente a los miembros del chival y con delicadeza recordarles sus obligaciones. La raíz de la palabra chival, chi, significa crecer, pero el verbo solo se emplea en relación con el crecimiento de las plantas, tanto las domésticas, el maíz, el frijol, como las silvestres, el tabaco, hierbas medicinales, a las que de todos modos se presta algún cuidado. Desde este punto de vista, el título de chival puede equipararse con el europeo jardín de infancia. En ambos casos, la imagen evocada es botánica. Aquí vamos a una eh, nota al pie. Allá me pasé mucho. Ah, no, no era importante. Vamos al siguiente texto. La atención de los niños chulel parece ser colectiva, responsabilidad de la fratría en su conjunto. Me extrañaba escuchar sobre la madre del niño en el chival, lo que en principio parece
impracticable, dado que las fratrías son exógamas y las mujeres mantienen la pertenencia a su fratría original después del matrimonio. Pero a Cal le extraña que a mí me extrañe, pues, perdón, que me extrañe, puesto que en el interior de la montaña las cosas no son como aquí, sino que están permutadas. Selo Sva, no son auténticos cristianos, Kirsanoetik, sino solo Chulel. Aquí sí hay una nota importante. Es muy interesante esto, las cosas en el Chival están intercambiados y esto también es algo recurrente en las nociones del mundo otro en los pueblos originarios. Eh, el siguiente índice, desde luego, solo muy tentativo, marca de menos a más la escala de la humanidad en la que se inscriben los cancuqueros. A, los parientes, Chacpomal, de uno mismo, que comprenden los miembros de la propia fratría y los miembros de los clanes de la madre y de la madre del padre. En suma, aquellos con quienes está prohibido desposarse. Es una humanidad que no excede de 8,000 personas. Ve aquella fracción de humanidad con quien uno puede desposarse con ciertas garantías de engendrar hijos normales y no monstruos malformados o idiotas. Sus límites, ¿se dan cuenta? Es decir, esta separación de fratrías tiene que ver, bueno, aparentemente, porque es una lectura occidental y no necesariamente es así, pero aparentemente tendría que ver con la capacidad de engendrar, de no generar malformaciones. Esto es muy sospechoso porque esta noción de que esta relación de parentescos engendra malformaciones es una lectura occidental que no comparten todos los pueblos. Eh, aquella fracción de humanidad con quien uno puede desposarse con ciertas garantías de engendrar hijos normales y no monstruos malformados o idiotas. Sus límites son, no obstante, imprecisos. En uno de sus extremos se hallan los miembros de las dos fratrías restantes de Cancún y es muy importante que a través de nombres de clan homónimos puedan extenderse al menos a los municipios de Oshchuk, Tenejapa y Tenango, unas 90,000 personas en total, pero que se encuentran en otros lugares de la región celtal también. Para otros, los límites de esta humanidad paulatinamente se están abriendo hasta incluir a todos los indígenas celtales o de otras lenguas indígenas o incluso en casos extremos ladinos de aspecto físico amerindio. Y se, mediante los términos Yahual Lum, dueño del lugar, o Batzil Winnick, auténtico hombre, o también más recientemente campesino, los cuales distinguen a los indígenas, es decir, hablantes de una lengua amerindia, tzeltal o tzotzil, sobre todo de los que no lo son, mestizos europeos, de los kirsano o cristiano, cualquier ser humano de carne y hueso, quizá con la excepción de aquellas excesivamente periféricos como los europeos blancos, que se les dice Quirinco o Aliman, o los indios selváticos caníbales lacandones, Cabinal, quienes son Winnick, múltiplo de 20, es lo que significa, seres con forma humana, aunque no necesariamente de cuerpo presente. Por ejemplo, los Chulel caben dentro de esta categoría. Por las oraciones se sabe que tienen manos y pies y por tanto tienen dedos. F, la gente, que se traduce como gente, seres que tienen algo de seres humanos. Por ejemplo, como se verá más adelante, los Lab, que es, insisto, esta otra entidad que no vamos a alcanzar a ver, o también los Ijal, significa negro, que son enanos de piel oscura y peluda y con un pene enorme, quienes trabajan al servicio de los europeos como guardianes en las fincas de agricultura de exportación de tierra caliente. Su terrorífica imagen quizá procede de los esclavos negros empleados durante la colonia como capataces en las fincas y haciendas. Esta es una especie de jerarquía de la humanidad entre estos grupos celtales, ¿no? En donde pues obviamente los más cercanos y más importantes son los de su familia y luego aquellos con los que se pueden juntar para mezclarse, ¿no? Genéticamente, y luego pues el resto de humanos y luego seres humanoides, ¿se dan cuenta? De manera que son las mujeres chulel de la fratría quienes atienden a los niños chulel, no los chulel de sus madres de Cancún, quienes se hallan en otra montaña y cuidan las almas de los hijos de sus hermanos. ¿Se dan cuenta? Están cruzados. En segundo lugar, las descripciones del Chival no dejan de recalcar su carácter de consejo de fratría y tribunal de almas. Cada 4 años los Chulel eligen entre sí sus cargos políticos, alcaldes, regidores, escribanos y policías, chapán, huanetic, cuidadores de grupo de parentesco.
todos los cuales están subordinados a la Gran Madre. Se reúnen en las estancias superiores, sentados sobre bancos de un buen tamaño, donde dan audiencia y deliberan. Aparentemente, en ocasiones lo hacen en torno a una mesa grande y rectangular, donde escriben en sus libros de registro. Allí deciden sobre sus asuntos de la fratría, pero cuando las decisiones son difíciles, consultan con las autoridades de los otros tres chival con los que se comunican como a través del telégrafo, dado que los Chulel no pueden abandonar las montañas. En muchos aspectos, su organización es análoga a la del Cabildo de Autoridades de Cancún. Más los Chulel que ocupan las posiciones de autoridad allí no son necesariamente los de quienes desempeñan cargos en Cancún. Su verdadera identidad, pese a que hay quienes presumen de lo contrario cuando están embriagados, es desconocida incluso para sí mismos. Es de sentido común que si llegara a saberla, guardarían el secreto para prevenir posibles venganzas en Cancún. ¿Se dan cuenta? Hay una estructura social y política dentro de estas montañas donde están estas almas, estos chulel de cada persona, y donde hay cargos políticos que se eligen cada 4 años y además toman decisiones, y cuando hay decisiones difíciles se comunican como por telégrafo con las otras montañas donde están los otros chulel, ¿no? Para tomar decisiones, porque no pueden salir de esas montañas. Pero además es interesante cómo estos eh, por ejemplo, vamos a suponer que uno sería de uno de de estas fratrías, ¿no? Y uno, pues, allá en esta comunidad, uno no tendría un cargo político, pero tal vez en el Chival sí tendría su chulel un cargo político, pero a veces uno incluso no podría saberlo. Y si alguien alardeara, probablemente lo haría con intenciones también de tener algo de poder en la tierra, porque pues si uno realmente tuviera un cargo político, preferiría no revelarlo para no tener represalias, ¿no? Que nos quisieran vengar por alguna decisión tomada o por alguna acción política, ¿no? Es muy interesante todo esto, ¿no? Bueno, entre las funciones de las autoridades almas figuran los jueces. Chupín describe cómo los chulel, cuando están enfadados, calientes, se trasladan al chival a quejarse de alguien. Es decir, si yo me enojo, mi chulel va o una parte de mí, no sé quién sería, ¿no? Eh, sí, un chulel, una parte de mi chulel va allá donde está el chival, donde están los otros chulel, a quejarse de alguien. El acusador, Lech Kop, disculpen, habla primero con la gran madre y con el gran padre, luego con los alcaldes, con los regidores, y entonces dice, tal persona no me respeta, me ofende, y las autoridades del chival consultan entre sí y se preguntan, ¿será cierto eso que dice? Y otro, el defensor, Ushul Tawaneg, responde, no debe ser cierto. En cuanto a mí, me habla bien, me respeta bien, me dirige la palabra respetuosamente. Se consulta después al resto de las autoridades acerca de lo cierto de las acusaciones, y si resultan no ser verdad, su chulel deja de ser molestado. Pero sí, como resultado del juicio, el alma es encarcelada, entonces sufrirá, al igual que su doble en Cancún. Son lo mismo y no son lo mismo, dos manifestaciones de un mismo ser. Interesantísimo. Y en consecuencia, el cuerpo de la persona se resiente, enferma y puede llegar a morir. El objetivo declarado de las ceremonias, cuyo destino es el chival, consiste en ofrecer a sus autoridades ciertos regalos, un pollo, 2 o 3 litros de aguardiente, junto con palabras, todo ello frente al altar doméstico, para convencerlas de que liberen el chulel, que nos perdonen, que no es nuestra falta, que no es cierto lo que se ha dicho de nosotros, que no hemos pagado, que no hemos robado a nadie, que no hemos ofendido con la palabra a nadie, no hemos murmurado, no hemos hablado con mujeres, no hemos molestado a otros. Así es, hay quienes se quejan en Chival. eh, Así es, hay quienes se quejan en Chival, se quejan de que presumimos, dicen, se burlan de mí porque no tengo ropa, porque mi ropa es vieja, porque está desgastada. Por eso tenemos que pedir perdón al presidente, a la Mejil, al Tatil, a los Mukbikit, a todos sin olvidar a nadie. Por eso pedimos que el poco aguardiente que damos sea suficiente para todos. Es un rezo para pedir perdón por el chulel, que seguramente se manifiesta con sufrimiento y dificultades en esta tierra, y que se sospecha que el chulel está encerrado allá en el chival. El rezador que conduce a la ceremonia de curación en Cancún es un mediador, Kaese Kop, entre el enfermo acusado y el tribunal de la montaña. Vamos a ver si hay aquí una nota al pie que valga la pena leer.
En idioma ritual, en relación con su carácter de consejo de almas, el Chival ostenta el título de Mukhul Nag, casa grande, Nagtalum, casa en la tierra, Comento Witz, montaña, convento, y Colibal, un término posiblemente, o escolíbal creo sería, un término posiblemente arcaico cuyo sentido desconocido para muchos parece ser el de altar de grupo de parientes. Seguimos. Los chival de las fratrías de Cancún, se insiste en esto, se hallan fuera de, el espacio de la comunidad, lejos, aunque no todo lo que sería deseable. Deben encontrarse distantes porque de lo contrario habría excesivas desavenencias. Los chulel podrían desplazarse con facilidad al chival y las protestas y castigos se acumularían hasta hacer la vida imposible. En contrapartida, la tierra de Cancún alberga los chival de otras poblaciones. Junto a la casa de Alonso Cal, hay una hendidura en el suelo cuyo fondo no se vislumbra y que al parecer corresponde al chival del pueblo Tila, un municipio situado a unas 2 jornadas largas hacia el noroeste. En Tila se habla chol, una lengua mayance, emparentada con el celtal, pero de la que los cancuqueros apenas entienden unas palabras. Una vez Cal arrojó por la hendidura un pavo que estaba pudriéndose y por la noche soñó que los chulel de los de Tila, lo regañaban por el hedor que despedía el animal. Sin embargo, de los chival, de pueblos distintos, no cabe esperar ningún daño. Otros cerros de Cancún son asimismo candidatos a chival de pueblos ajenos, siempre de grupos indígenas que no sean de lengua tzeltal. Los sinacatencos de lengua tzotzil, a quienes se conoce como vendedores de sal, tienen su chival en un cerro donde hay una pequeña mina de sal agotada. El chival de los de Tumbalá, otro pueblo chol, se halla bajo una peña cerca del río y cuando se pasa por allí durante el mediodía o la medianoche se escucha tenuemente el llanto de niños. ¡Wow! ¡Qué espeluznante!, ¿no? No está claro para todos si a las poblaciones no indígenas les corresponde un chival. Chupin, por ejemplo, se interesa por saber de cuántos chival consta España, cómo son por dentro y qué clase de relación los une con los de los alemanes, por los finqueros de origen alemán de la costa del Pacífico y los de los habitantes de la Ciudad de México, quienes hablan guatemalteco, según ¿no? Este pueblo tzetzal. Acerca del chival de la población hispánico hablante de la región de los Altos de Chiapas, supone que los niños crecen cómodamente allí, puesto que son tratados con delicadeza y se les concede cualquier antojo. Por tanto, su situación contrasta con los de Cancún, en cuyos chival hay celos y rivalidades y también son más estrictos, me parece, lo que explica en parte la diferencia en morbilidad entre grupos étnicos. Otra persona eh, Otra persona sugirió la atractiva posibilidad de que los cancuqueros que se trasladan a vivir entre castellanos, si así lo quieren, trasplanten su chulel al chival de estos y al de cualquier otra población indígena, si bien no ve ninguna ventaja en esto último. Es decir, lo pueden hacer, pero no hay ninguna ventaja. Pero se trata de una opinión algo excepcional, dictada quizá por la necesidad de explicar la inclusión aparentemente completa de algunos emigrados cancuqueros en el mundo mestizo. Cuando existe, parece más común la opinión de que el chulel permanece sin importar dónde y entre quienes se halla el cuerpo, allí donde le corresponde por nacimiento, es decir, allí donde se encuentra plantado. Déjenme ir a la nota al pie, ya estamos por terminar, creo. Los pocos cancuqueros que migran hacia otros lugares, otros municipios como Panteljo o nuevas áreas de colonización abiertas en la selva lacandona, mantienen su chulel en el chival de su correspondiente fratría. Así ocurrió también cuando numerosos cancuqueros debieron emigrar en 1920 para evitar los efectos de la guerra revolucionaria que se vivía en el centro de Chiapas. Parece ser que viviendo en pueblos indígenas como Chilón o Citalá, conservaron su nombre de clan y siguieron rezando a su chival. Todavía sus descendientes son considerados por los cancuqueros como parientes y se dice que si se emigra hacia esos lugares, ellos deben brindar ayuda a los de su fratría.
pero no necesariamente a los de otra fratría de Cancún. En consecuencia, el criterio de municipio, esto es, de vecindad y no de parentesco, no es el único, ni siquiera el principal para definir la identidad general de los cancuqueros. Hay como otro tipo de nociones para definir su identidad, se dan cuenta, y su pertenencia a cada grupo. Vamos a ir ya con las últimas apartados. El chulel en Cancún. Dejamos el interior de la montaña Chival para volver a Cancún. Esto es en Jamalal, intemperie, por contraposición con el espacio cerrado del Chival. Para la versión del chulel que reside aquí en el corazón, la situación es un poco diferente. Sucede que el chulel es capaz de abandonar el cuerpo sin dificultad y divagar por el espacio, recorriendo mundo y exponiéndose a sus peligros. Mientras el cuerpo duerme, es normal que el chulel se ausente por voluntad propia, pero también en estado de vigilia puede escaparse a causa de un sobresalto, de un arrebato, de un esfuerzo o excitación fuertes, incluso caprichoso como es, porque le viene en gana. Esta posibilidad es especialmente común entre los niños pequeños a cuyos cuerpos el chulel no se ha habituado todavía, o quizás a la inversa, el cuerpo no se habita al chulel, y en donde es muy sensible a cualquier demostración de irritación de los padres con su hijo. Sin embargo, el chulel no es trastornado por la separación, puesto que es inmune a cualquier deterioro o lesión física y solo recibe daños emocionales. La ausencia prolongada del chulel produce desánimo en la persona que avanza con el tiempo de separación y cuya intensidad depende de la propia fuerza corporal. Se pierde la energía, el apetito, se diluye la sangre y el cuerpo fallece. Tal estado puede prolongarse durante varios meses y en casos excepcionales hasta por 1 o 2 años. Más después de eso, supongo, habría muerte, ¿no? Cuando el chulel se ausenta, bien porque se siente a disgusto en el cuerpo, bien porque no encuentra el camino de regreso hacia él, con persuadirlo para que retorne y guiarlo basta. En una ocasión, el hermano mayor de un bebé de menos de 1 año, celoso, le dio un golpe. Por la tarde, la madre notaba que el bebé se movía menos de lo normal y el abuelo comenzó a sospechar que su chulel se había desprendido. La situación no era peligrosa porque el chulel no podía haberse alejado demasiado y no era necesario acudir a un restaurador especializado. El abuelo mismo sahumó con incienso al niño, a la madre, y abriendo el batiente superior de la puerta de la casa, alargó fuera la tela con que la madre cargaba sobre su espalda al bebé, el pack, diciendo con palabras suaves y que advertía que el chulel tiene el mismo nombre del cuerpo en el que vive. Vuelve, Diego, Kiak, vuelve, eh, ya, torrá, a tu ropa, retorna a tu pack. No te asustes, no te asustes de las aves de corral, no te asustes de los animales, no te asustes de las vacas, no te asustes de los caballos. Retorna a tu ropa, retorna a tu pack. Vuelve a tu casa, em, vuelve a los hombres, vuelve a comer, vuelve a beber, vuelve, no te asustes de los animales, no te asustes de las casas, no te asustes de los caminos, vuelve ya, no debes irte, vuelve. Muy bonita, ¿no? El llamado, y con esto bastaría para que el chulel pudiese regresar. Más adelante, el rezador describe lo que ha averiguado en el diagnóstico del pulso del paciente, que el pulso es una forma de curar y diagnosticar frecuente entre algunos chamanes y, bueno, hombres sabios, mujeres sabias de gente de conocimiento de los pueblos originarios, y que incluso ya hay un mexicano que, a partir de haber leído esto en los textos de Jacobo Greenberg, empezó a utilizarlo como testeo kinesiológico para diagnosticar e incluso curar. Es un joven mexicano que además es curioso y muy reconocido fuera del país, aquí también, pero al menos yo no lo conocía y lo conocí justo por gente extranjera. Entonces, más adelante, el rezador describe lo que ha averiguado en el diagnóstico del pulso del paciente, el lugar donde está retenido el chulel y algo sobre los seres lab que lo retienen. En el frío de sus mesas, ahora, en el frío de sus mesas planas, en una montaña hueca, donde ataron sus manos del chulel, donde ataron sus pies, perdón, cuando son los malvados, cuando son los del mal corazón, cuando son los que están ordenados en la mesa, ¿cuántos son? Perdón, ¿cuántos son los que están ordenados en la mesa? ¿Cuántos son los que están sentados en la mesa? Están bailando. Ahora están bailando y aplaudiendo al son de 9 piezas de música, al son de 9 entradas de baile,
con ruido de música castellana, con ruido de guitarra castellana. Sobre la mesa hay ahora, y noten que pues, los lab tienen características pues, europeas o mestizas, ¿no? Son enemigos. Esos lab, ¿no? Esos que se comen el churel del corazón, el ave del corazón. Sobre la mesa hay ahora, sobre la silla hay ahora 55 platos ordenados, 55 platos repletos de chocolate, de cerveza, de tequila de Castilla, de licor de Castilla sobre la mesa. Ahí están atadas sus manos, atados sus pies. Lo hemos apresado, dirán, lo hemos cautivado, dirán. Pongámoslo en un lugar frío, démosle un lugar frío, así haremos sufrir su corazón, así incomodaremos su corazón. No puede ser, no debe ser. Cuatro ángeles madre, cuatro ángeles padre, cuatro mayordomos madre, cuatro mayordomos padre. Lo puedes ver, lo puedes oír. Estos son los rezos. Muy importante, las personas que están viendo esta sesión, ojalá puedan ir notando que hay cosas aquí de conocimiento entre líneas, que obviamente por nuestra condición de mestizos, hay cosas que no entendemos directamente, pero si prestamos atención, estamos recibiendo información eh, muy importante y de mucho poder. Poco después se inicia el pago del rescate que proporciona el rezador en el altar doméstico e incidentalmente son nombrados los autores del secuestro, que al parecer en este caso son las hormigas de la clase Bacté. La cuenta de sus pies, la cuenta de sus manos con una gallina, ahora con un pollo, ahora con una paloma, ahora llega un blanco gallo, ahora llega una blanca paloma, ahora sagrada flor, sagrada azucena. Llega refulgiendo como metal a la cárcel del frío, al lugar del frío, donde están las grandes hormigas, Bactel, donde están los lab. Ábrase la cárcel, ábrase donde está preso, libérense sus pies, libérense sus manos. Vengo con una botella, vengo con un vaso. Ya los puse en orden, ya los puse en fila, que salga el encarcelado, que salga el amarrado. Vine con una botella, vine con un vaso, con un tequila, con un licor de Castilla para pagarle, para levantarle. La oración concluye recurriendo de nuevo a los ángeles para que trasladen el chulel hasta el cuerpo. Salvad su corazón alegre, traedle abrazado, traedle sostenido, cuatro ángeles madre, cuatro ángeles padre. Un segundo gran campo de peligros para las almas chulel son los dominios de los señores de las montañas. Dentro de cada montaña importante, que no debe ser confundidas con las montañas Chival, reside un poderoso dueño, Ahau, o Bajual Witz, señor de la montaña, o ángel, préstamo obvio del español, que por lo general adopta aspecto humano. Algunos son ancianos de largas barbas encendidas, otros parecen rancheros, gordos, con un sombrero y un gran cigarro, otros indios lacandones, indígenas selváticos considerados semi-humanos. Otros son mujeres de aspecto europeo, de cabello rubio y con pantalones. Bueno, y así por el estilo. Sobre estos seres se cuentan diversos relatos. Por ejemplo, se sabe que guardan grandes tesoros, que se visitan entre ellos por los numerosos corredores subterráneos que unen a las montañas. Se ayudan, se enemistan, se enamoran cuando una montaña femenina se distingue por tener curvas de nivel más separadas y una masculina se casan. La tierra entre medias se vuelve fértil o yerma si se separan. La buena relación con estos señores es indispensable para cultivar con ciertas garantías de éxito y se resume en las ofrendas que periódicamente los principales de Cancún les hacen llegar. Las hendiduras sobre la tierra, manantiales, lagunas o cuevas, ponen al mundo de la superficie en comunicación con el mundo subterráneo y es en ella y en ellas es fácil que el chulel quede adherido, debido simplemente al fuerte magnetismo que sobre él ejercen, en especial la superficie de agua. En tal caso, su recuperación no debe ser difícil. Se dan cuenta, uno puede meterse nadar a una laguna y quizá su chulel podría quedarse atraído ahí. Sin embargo, existe la posibilidad de que el chulel sea vendido, chonel, al señor de una montaña por parte de un cancuquero de carne y hueso, quien lo hace a cambio de alguna riqueza o para obtener venganza. El cuerpo de la víctima parece finalmente y su chulel, vendido, si es mujer, se verá obligado a trabajar en labores domésticas para el dueño. Si es hombre, como mozo al cuidado de su ganado, también en el interior de la tierra. Los trámites precisos que rigen la ceremonia de venta son secretos, pero se trata de un secreto a voces. El interesado debe cavar un hoyo en la tierra junto a un manantial e introducir en él una botella de refresco.
Coca-Cola o Pepsi, un paquete de cigarrillos, Montana, Marlboro, una caja de fósforos, un manojo redondo de velas de distintos colores, unas gotas de su propia sangre, se hiere restregando una cuerda entre cuyas fibras se atraviesan fragmentos cortantes de vidrio por su lengua o muslos y el nombre de la víctima preferiblemente escrito sobre un pedazo de papel. La recuperación del chulel en estos casos exige largas ceremonias, pero es posible si no se demora demasiado. Noten el nivel de brujería. Bueno, hasta aquí hay lo que tiene preparado, pero quiero leerles un poquito más del texto. Les voy a poner aquí el texto electrónico. Eh, Denme un segundito. Sí, aquí está. Lo que nos faltó poner en la presentación, pero miren, pude recuperarlo del texto electrónico que dice los sueños. Los sucesos y escenas del sueño no son sino el recuerdo de las experiencias del chulel, lo que éste ve y oye en sus excursiones nocturnas o lo que le ocurre en el chival. Al parecer no es fácil distinguir entre ambos lugares. Eh, Entre el chival y las excursiones nocturnas, ¿no? Alguien que vivió durante unos meses lejos de Cancún recuerda que durante la noche visitaba su casa. Perdón, alguien que vivió durante unos meses lejos de Cancún recuerda que durante la noche visitaba su casa de Cancún, su chulel en realidad. Allí veía a sus padres y a sus hermanos desde cierta altura porque el chulel viaja suspendido 1 o 2 metros sobre el suelo. Entonces intentaba hablar con ellos, pero no podía comunicarse bien, no le entendían del todo. El viaje ocurre porque el chulel siente añoranza por los lugares y seres a los que está habituado. El chulel se mueve sin duda en el espacio físico, pero las distancias y el tiempo parecen encontrarse en función suya y no al revés. Ello explica, por ejemplo, que ocasionalmente se relacione con los chulel de personas ya fallecidas que ha conocido. No es que vea y hable con los chulel de los muertos, cosa imposible, dado que habitan en otro lugar con el que no existe comunicación, sino que es capaz de recorrer el tiempo y el espacio de su propia vida. Eso no debe sorprender si se recuerda que el chulel es depositario de la memoria individual. En cierto modo, él mismo es memoria. Esto que acabamos de leer la explicación de cómo es que podemos contactar a personas que fallecieron en los sueños. Yo pensé que lo había leído en un texto que se llama Nahualismo, que es de editorial de la UNAM, y me pasé días buscando este fragmento, pero días y estuve buscando y dice, pues estoy seguro que lo leí, que estaba por aquí. Y es muy curioso porque en este texto justo encontraba citas que remitían a una noción exactamente opuesta a esta. Yo decía, no puede ser que no encuentre eso y que además me encuentre con nociones opuestas a estas, ¿no? De por qué, es decir, había explicaciones de por qué se podía contactar a fallecidos en los sueños y tenía más bien que ver con que sí contactaban a esas personas. Y yo me acordaba de que había un texto que decía, que era ahí, que decía que no es posible contactar con seres que fallecieron porque ya están muertos, sino más bien uno acudía fuera del tiempo a esas personas que recordaba. Y bueno, estaba en este texto. Es muy interesante este fragmento y me parece que es una gran explicación. No digo que esta sea la verdad o la única verdad, pero me parece una gran explicación, ¿no? Bueno, durante el sueño o en estado de embriaguez, cuando el cuerpo se halla inmóvil y los sentidos que no dependen del chulel sino del cuerpo, aletargados, el chulel, incluso sin necesidad de abandonar el corazón, es capaz de percibir y ver cosas que la conciencia de vigilia no alcanza. Y también es afectado por esa experiencia sonámbula. Entonces, noten, en el sueño o en estado de embriaguez, cuando el cuerpo se halla inmóvil, es decir, en parálisis de sueño. Y también noten que muchas cosas que hemos estudiado con otros términos acá los encontramos, ¿no? Pero en nociones de los pueblos originarios. Y también es afectado por esa experiencia sonámbula. Un mal sueño, una pesadilla, es Nethel ta chulelal, chulelal. Aplastar el chulel significaría, ¿no? Y a menudo se relaciona con la aparición en la realidad
la visión de lab hostiles. Hacia el mes de mayo, cuando ya estaba concluido el camino que llega hasta el centro de Cancún y transitaba por él camiones cargados con material de construcción, Chupin soñaba que junto a su casa pasaban automóviles, camiones conducidos por sacerdotes, trenes conducidos por obispos, circulaban frente a su casa, daban varias vueltas hacia, haciendo un ruido tremendo y salían hacia el sendero principal. Asimismo, en su sueño aparecían caballos que intentaban morderlo y toros que querían cornearlo. Sus vecinos también estaban soñando mucho esos días, estruendo de vehículos, música de radio, sonido de arpas, guitarras y violines. La mujer de Shun Pin soñó con ruidos de pisadas de zapatos en el patio de la casa y en su propio sueño se preguntó, ¿será Petul? O sea, eh, Pedro, que ha regresado. Es muy curioso porque, por ejemplo, en náhuatl se llama Pedro, recuerden, Pedro Pitach. Eh, eh, y en náhuatl la transliteración de Pedro era Petolo, porque no había D y no había R, y tampoco había, no se podía juntar, no se puede juntar en las lenguas nahuas, dos consonantes. Entonces la forma de decir Pedro es Petolo, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Y es muy curioso porque parece que en celtal Pedro sería Petul, ¿no? Eh, sí, Petul. Ok, será Petul que ha regresado, pero luego razonó todavía dentro del sueño que no, que yo me había marchado hacia allá un buen rato y que por tanto debía ser alguno de los lab que andaba también calzados. Aquí está lo que les había comentado. El sonido de pisadas de zapatos suele ser un mal presagio, porque obviamente esto tiene que ver con los mestizos y con los españoles, mientras que ellos pues andan con sandalias. Entonces escuchar zapatos es un mal presagio, ¿no? No hay que fiarse de esa gente. Entonces se despertó para asegurarse de que la puerta estaba bien cerrada. La causa de ese ruido se supo unos días después. En una casa cercana estaba muriendo una persona anciana y los lab de la clase Pale habían acudido impacientes para obtener el ave del corazón. En cuanto murió, cesó el ruido. Es pues este tipo de mundo de características oníricas, pero a la vez completamente real, el que percibe y en el que se desenvuelve el chulel. Es real, pero contra lo que suele leerse en las etnografías, las experiencias oníricas se distinguen claramente de las de vigilia. Es decir, esto aquí no es como en estos estudios etnológicos, antropológicos, en donde se cuenta que para los pueblos originarios las experiencias en sueños y en vigilia son las mismas, ¿no? Acá no, acá sí está bien diferenciado por lo que dice este autor. De hecho, cuando se relata un sueño es común que se introduzca la apostilla Shila, una declaración que se añade, por ejemplo, cuando se cuenta un acontecimiento del pasado, a lo que se dice cuando el que lo dice no ha sido testigo presencial de los hechos y por consiguiente no tiene certeza absoluta, sino que se limitaba a repetir lo que a otros le han dicho. Una especie de marcador del estilo directo. En este caso, el hablante es el cuerpo, no el chulel. Y noten que es parecido a como cuando alguien cuenta un sueño y lo cuenta en copretérito, ¿no? Pues yo viajaba y veía a alguien que me hablaba, ¿no? No dice, viajé y vi a alguien que me habló y me dijo, no, hablaba y me decía, ¿no? Que hace una especie de narración más brumosa, ¿no? Un pasado ahí más indeterminado, no tan determinante. O también puede ser que alguien lo cuente en presente, ¿no? Y esto habla de un presente pues, ¿cómo decirlo? Metafórico, ¿no? Porque no está hablando de algo que está ocurriendo en este momento, sino más bien tiene un efecto narrativo eh, justo que parece que es parecido a la intención de incluir esta apostilla Shila, ¿no? Por otra parte, hay cierta relación entre el chulel y la sombra. La sombra que proyectan los seres humanos se denomina noquetal. La raíz noc designa algo plano, alisado, mientras que la sombra de otros seres u objetos, animales, árboles, piedras o casas, se nombra indistintamente keau o yashinal. Noquetal es la sombra del cuerpo en condiciones de sol, luna u otra fuente de luz. Eh, pero parece que esta no es tanto una proyección del cuerpo como del chulel alojado en el interior del corazón.
Ello explica la convicción de que un cadáver, cuando va a ser inhumano, carece de sombra, puesto que ésta desaparece en el preciso instante en que el chulel abandona definitivamente el cuerpo. ¿Y acaso sucede algo similar durante el sueño? Alguien me sugirió que la ausencia de sombra es indicio de extravío del chulel, quizá porque su separación del corazón en la mayoría de los casos exige guardar una posición horizontal. Pin, sin embargo, concede a tal posibilidad un valor diagnóstico nulo, ¿no? Es decir, puede que esto no sea cierto. En todo caso, mientras haya luz, no es fácil perder la sombra. Puede ocurrir que cuando se nada en el río, el cuerpo permanezca en la superficie del agua, en tanto la sombra se separa para recorrer el fondo. Aquí hay peligro de que la sombra sea retenida por algún ser. Son también la de los que habitan en las pozas más profundas. El cuerpo no puede salir del agua y termina por ahogarse. Las serpientes de cascabel muerden primero la sombra del caminante y dejan el cuerpo paralizado para poder morderlo con más comodidad instantes después. Pero a pesar de estos detalles, la sombra no es objeto de preocupación, no constituye una entidad en sí misma y no se encuentra exactamente en la categoría de los chul. Carece de voluntad propia, está fuera del cuerpo, no está en el corazón, no pasa de ser algo, la manifestación de la sustancia del chulel, que sale proyectado en cuanto hay luz, como si el cuerpo no fuera del todo opaco, desde el interior del corazón. Podríamos leer este apartado más, aunque ya es tarde. ¿Qué dicen? Y aquí empezaríamos ya con los labs. Esto sí ya no lo leeríamos. ¿Leemos este apartado o lo cerramos aquí? ¿Qué dicen? Dos, dos cuartillas nada más, dos cuartillas y un parrafito. ¿Seguimos o lo dejamos aquí? Él dice Tania, sí, seguimos. Bueno, seguimos, vamos a seguir. La muerte y el chulel. ¿De dónde procede el chulel? Perdón, ¿de dónde procede el chulel y ¿de dónde procede el chulel y cuál es su destino una vez que perece el cuerpo? Son preguntas de respuestas muchísimo más inciertas. Sin embargo, esto no parece preocupar a los cancuqueros, tal vez en parte porque el origen y destino del chulel carece de relevancia para las circunstancias de la vida personal y viceversa. Existe la vaga suposición de que el chulel procede del último de los 13 niveles del cielo, la Jibal, la Chulchan, pero esta es una expresión hecha que no puede calificarse más. Desciende y se introduce en el feto durante los primeros meses de embarazo. Su llegada se deja sentir cuando el niño comienza a moverse en el vientre. Y este sí es un momento importante porque a partir de entonces cabe el peligro de que el alma se desprenda del feto. Días o meses antes de que el cuerpo muera, es decir, durante su agonía, el chulel sale de él por última vez y por últimos días, 20, 40, vaga en torno a lo que fue su casa. En ese periodo el chulel supone cierto peligro por siempre emotivo. Puede que intente inducir a otros chulel por los que siente afecto a que lo acompañen. Hay una oración para persuadir suave pero firmemente al chulel del muerto con el fin de que se marche ya de este mundo. Y lo hace cuando atraviesa la cruz de madera y basamento de piedra que está en el atrio de la iglesia de Cancuc. Según otras versiones, se introduce a través del altar mayor de los chulel de los muertos, chulelal. Este lugar se llama Katimbak, literalmente hueso calcinado, y se encuentra en el interior profundo de la tierra. Como allí no llega la luz del sol, hace frío y los chulel se alumbran con los huesos que son su leña, los cuales sustraen poco a poco por debajo de las fosas. De allí los chulel retornan a la superficie de la tierra por un día. El primer mes, POM, 1990, era el 26 de octubre, para visitar a los chulel de los vivos y recibir de ellos algunos alimentos. Aquí hay tantas símbolos mexicanos, ¿no? Porque hemos heredado de estos pueblos, de nuestros pueblos originarios, como por supuesto, ¿no? El Día de Muertos, que aquí está una clara referencia, y también algo que vemos en constelaciones familiares, que es eh, el hecho de que los muertos, cuando se representan en las constelaciones, tienen frío o atraen el frío, ¿no? Cuando alguien está con un jalón a la muerte, siente frío. Y a veces, cuando se ha ignorado a un muerto, se siente demasiado calor. Entonces, se puede atemperar, se puede equilibrar la temperatura con la mezcla de vivos y muertos. Un ejercicio muy interesante, un ejercicio
que puede remitir a cosas, ¿no? Realmente poderosas. Insisto, este texto nos está abriendo y revelando a cosas muy poderosas, pero pues quien tiene oídos, pues que escuche. Eh, de ahí que los chulel retornan a la superficie de la Tierra por un día, el primer mes, el primero del mes POM, en 1990, el 26 de octubre, para visitar a los chulel de los vivos y recibir de ellos algunos alimentos. Pueden verse, pero no hablar entre sí. De los muertos, me explican, no cabe esperar ningún daño y se les ofrenda por afecto para agradecer a los padres y a los abuelos que cederían la tierra y porque así se reúnen los miembros de un Juncuil Mamil y deciden la tierra que va a ser cultivada por cada grupo doméstico la temporada siguiente. Al Chulel, sin embargo, le corresponden destinos distintos al Catimbac, de acuerdo con las circunstancias de la muerte. Lorenzo Lot escuchó decir a su madre que los Chulel de los que mueren asesinados o ahogados, perdón, no, Mililetic, perdón, qué difícil, Mililetic, y ni siquiera sé si lo estoy pronunciando bien, ¿no? Se introducen en la tierra, exactamente allí donde se ha cometido el crimen, para terminar sirviendo como mozo al señor de la montaña. Según, esto está muy interesante, ¿no? Lorenzo López escuchó decir a su madre que los churel de los que mueren asesinados o ahogados se introducen en la tierra, exactamente allí donde se ha cometido el crimen, para terminar sirviendo como mozo al señor de la montaña. ¿Por qué alguien que murió así tendría que ser mozo de la montaña? Según Rominko Estul y otros, los chulel de los asesinados, los suicidas y los que han muerto en alguna de las dos guerras que se recuerdan, suben al cielo donde caminan junto al sol y junto a los chulel de los santos de iglesias incendiadas por las tropas mexicanas durante la Segunda Guerra, el periodo de la Revolución Mexicana. Es posible que sean las estrellas. Sus cuerpos, dice, no son sepultados, como se acostumbra, sino arrojados de cualquier manera en alguna hondonada, suclej, profunda, de las que se forman en la superficie caliza. Y en efecto, en algunas de estas se ven huesos humanos semienterrados, una imagen inquietante para los cancuqueros. No obstante, el destino último del chulel es enteramente indiferente, y puesto que este tipo de muerte es siempre prematura, quizás sea preferible no morir así. Suspendido en algún lugar equidistante entre el cielo y la tierra, pero invisible, existe algo que se reconoce unas veces como rapicha, trapiche, y otras como chute, literalmente madero, pecho, pezón. En verdad es un trapiche, un molino de caña de azúcar compuesto por varios rodillos de madera dentados. Estos dientes se denominan en celtal chu, pezón, como los que se utilizan en Cancún para fabricar azúcar cocida, si bien, por su factura, parece mejor una réplica de los trapiches de las antiguas haciendas azucareras, sobre cuyos propietarios habrá que volver más adelante, mayores y más dentados. Este ingenio nutricio es el destino de los chulel, de los niños pequeños que mueren sin haber pronunciado sus primeras palabras. Es decir, que no han cometido ninguna falta, mul. Falta, no como pecado en su acepción cristiana, sino como deuda de reciprocidad, de intercambio verbal, contraída al hablar por primera vez. Allí pasan un tiempo indeterminado, mamando y llorando, y según alguna versión, bajo la forma de o dentro de moscas negras, aguardan a que quede disponible alguna mujer a cuyo vientre llegan impulsados desde los rodillos. No obstante, todavía deberán nacer, morir, nutrirse en el trapiche y regresar en 4 ocasiones, y hasta la quinta vuelta tendrán la oportunidad de crecer normalmente. Bueno, aquí empezaríamos con los lab, la tercera clase de seres instalados en el corazón, pero ya no nos daría tiempo. Estamos cerrando. Además, tengo ahora una sesión eh, agendada. Así que, pues bueno, simplemente yo disfruto mucho de estas lecturas, tanto compartirlas como, bueno, hacerlas también en solitario, pero siempre es muy grato compartir esta información. Es más de corte antropológica, pero que después, cuando estamos en los cursos, en las sesiones y hacemos algunas prácticas, podemos notar de dónde vienen, cuál es su sustento. Y también, si ustedes tienen suficientes oídos, podrán vislumbrar algunas prácticas que no hemos compartido, que incluso que tal vez no sabemos, pero que ya están ahí, si las podemos ver y que se nos pueden ir revelando poco a poco
conforme hacemos más estas lecturas. Muchas cosas a mí se me han revelado con estos textos, en sueños sobre todo, y después resulta que cosas que yo soñé o imaginé, y muchas veces inspiradas por este tipo de textos, resulta que son prácticas tal cual yo las había tal vez completado en el sueño o tal vez había merecido conocerlas por el trabajo intenso o quizá por casualidad, ¿no? Pero que definitivamente el contacto con estos textos nos puede aportar. No sé si hay alguna duda o comentario, algo que compartir antes de cerrar la sesión. Si no hay nada que compartir, bueno, simplemente les recuerdo que esta semana todavía se pueden inscribir al curso de Arquetipos de Tierra en los Sueños, donde vamos a hacer algunas prácticas ancestrales para, digamos, tanto generar limpieza, transmutar muchas de sus dificultades, de sus traumas, incluso cosas que se le pueden llamar karmas, eh, y producir cosas nuevas en sus vidas, cosas que quieran lograr. Eso lo vamos a revisar, lo vamos a practicar en el curso Arquetipos de Tierra en los Sueños. Estoy seguro que les va a encantar. Lo deberían aprovechar, pero bueno, cada quien sabe. Yo les hago la invitación con mucho cariño y las personas que están viendo esta sesión, que nos hayan inscrito, pues todavía les podemos dar el descuento de la semana pasada. Esta semana hay un descuento, pero ya no es el descuento de la semana pasada. Pero si están viendo esta sesión, pueden solicitarlo para entrar, ¿no? Vamos a hacer muchas prácticas, incluso vamos a practicar más de lo que ya practicamos. Si ya habían tomado este curso, les recomiendo que se vuelvan a inscribir. Les podemos hacer un buen descuento por reinscripción, eh, porque vamos a hacer más prácticas y les voy a revelar más cosas que no habíamos hecho la vez pasada por falta de tiempo. Así que bueno, muchas gracias por haber estado aquí. Yo les agradezco que hagan posible este espacio. Gracias por su atención, por su compañía, por su amorosa y amable compañía. Y pues sin más, les deseo una noche muy sabia y sueños muy poderosos. Nos vemos hasta muy pronto.